Madre solo hay una. Es una máxima que desde el punto de vista biológico ha pasado como una verdad indiscutible. Y es algo que muchas mamás defenderían con sumo ardor. Pero en décadas recientes, con la llegada de las técnicas de reproducción asistida, nuestro vocabulario se ha expandido. Hoy escuchamos hablar de madre sustituta, subrogada, comitente, gestante, de alquiler, de intención, genética, legal, en fin. Se trata de procedimientos que ofrecen una esperanza a aquellas parejas que tienen el deseo de concebir hijos propios, pero presentan algún problema de fertilidad. Hablamos de un anhelo del corazón muy sensible y delicado. Cuando una pareja se prepara para el matrimonio, muchas veces hace planes en cuanto a los hijos que van a tener. Lamentablemente, en algunas ocasiones, una vez casados, estos sueños se ven ensombrecidos cuando se presentan dificultades como la infertilidad o la incapacidad para gestar. No tener hijos propios no es una situación fácil de enfrentar y con el paso del tiempo se pueden generar algunas dificultades emocionales y problemas en la relación. Quizá usted lo esté experimentando ahora o conozca amigos cercanos que están pasando por algo así. Hay estadísticas que estiman la infertilidad entre el 9 y 15% a nivel mundial. Durante ya un largo tiempo, muchas parejas han recurrido a la adopción, y esto ha ayudado en alguna forma a aliviar la carga emocional que para algunos representa el no poder tener hijos. Sin embargo, en las últimas décadas, las técnicas de reproducción asistida han abierto la posibilidad de tener hijos biológicos para algunas parejas. Aunque hay diferentes posibilidades, nos interesa en particular el caso en que la mujer no puede sostener un embarazo y existe la alternativa del vientre o útero subrogado. Usando el óvulo de la madre y los espermatozoides del padre, se efectúa la fecundación in vitro y se coloca el óvulo fecundado en el vientre de una mujer que sí tiene la capacidad de gestar. ¿Es la gestación subrogada una alternativa para el creyente en Jesucristo? Ese es el tema que nos ocupa hoy en La Vida Ahora. Y claro, queremos agradecer tu presencia y darte una cordial bienvenida. No dudamos que el programa de hoy será de información y de gran bendición. ¿Es la gestación subrogada una alternativa para el creyente en Jesucristo? Este es el primer programa de La Vida Ahora acerca de este importante y polémico tema. Esta es la primera parte de 2 programas que queremos dedicar a este asunto. En el primero de ellos vamos a hablar de la experiencia de un lugar en Latinoamérica que ha sido noticia por permitir la gestación subrogada. En el segundo programa vamos a examinar qué dice la Biblia acerca de este asunto, o por lo menos saber qué luz nos ofrece para tomar decisiones sabias. Existen diferentes técnicas para casos distintos, pero de manera particular, en los últimos años muchas parejas han recurrido a la gestación subrogada, sobre todo las mujeres que tienen incapacidad para gestar. De acuerdo a Antonio Cruz, un conocido escritor cristiano, se llama maternidad de alquiler, de sustitución, compartida o subrogada al embarazo que acepta una mujer mediante fecundación in vitro o inseminación artificial, con el fin de entregar al bebé después del parto a los padres genéticos o a aquellos que lo han solicitado. En realidad se trata de acceder a tener un hijo por otra mujer, de prestarle el útero para incubar durante 9 meses a la criatura que la madre solicitante no puede tener por motivos fisiológicos. El papel de la madre subrogada consiste en acoger al embrión como en una especie de útero adoptivo, solo durante el tiempo que requiere su desarrollo. Pero ¿cuál es la manera apropiada de referirnos a este procedimiento? ¿Es correcto hablar de vientres de alquiler como algunas personas lo hacen? ¿Puede hablarse de maternidad subrogada como otros prefieren? ¿O como aquí hemos elegido, se trata de una gestación subrogada, que es el término médico aceptado? Para este programa tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Rosario García Mandujano,
quien nos explicó por qué en la práctica médica se prefiere el término gestación subrogada. Se prefiere el término de gestación subrogada al de madre subrogada o útero subrogado, porque en realidad es todo el proceso del embarazo el que se está poniendo en juego, ¿sí? En juego, y lo pongo entre comillas, porque en realidad el proceso del embarazo ciertamente es un proceso amplio. Algo que estoy considerando actualmente es que es un proceso, es un ente vivo. Cuando vienen las pacientes al consultorio, doy la bienvenida a los tres, a la madre, al padre y al embarazo mismo, puesto que este embarazo, repito, es un ente vivo. Por lo tanto, gestación subrogada es una forma correcta de definir este tipo de embarazos, puesto que incluye toda la gestación, no nada más un útero, porque no es solamente el órgano el que contiene al bebé, sino es todo un ente que es la madre o la mujer que está permitiendo que esta gestación subrogada se lleve a cabo en su cuerpo. Nos gusta este término porque toma en cuenta que se trata de todo un proceso en el que se involucran las emociones de la madre gestante, como también la dignidad del ser que se desarrolla en su vientre. Pero también nos ayuda a evitar otros términos que a veces llevan ya una carga emocional a favor o en contra de este procedimiento. Quizá una de las objeciones más fuertes hacia estas tecnologías es que la posibilidad de tener hijos se extiende más allá de la familia tradicional. Por eso preguntamos a nuestra invitada quiénes son las candidatas para este tipo de procedimiento desde el punto de vista médico. Las candidatas idóneas para este tipo de gestaciones subrogadas son aquellas pacientes que por alguna causa, ya sea una causa anatómica de nacimiento, por alguna causa fisiopatológica, hayan tenido pérdidas de sus genitales internos como el útero, los ovarios, etcétera, o aquellas pacientes que por la razón que sea hayan prolongado su decisión de embarazarse hasta después de los 40 años o en periodos que ya están en la perimenopausia, son las pacientes que podemos considerar como candidatas ideales para este tipo de gestaciones. Una gestación implica el desarrollo de un ser vivo desde la concepción hasta el parto. No es un proceso mecánico, pues envuelve sin duda componentes emocionales muy fuertes, tanto de la madre gestante como de la criatura que se lleva en el vientre. En el caso del bebé, más allá de que es una criatura que lleva la imagen de Dios, preguntamos por qué es tan importante su desarrollo en este tiempo de gestación. Por supuesto que la criatura importa, pero también la persona con la que estará ligada biológicamente durante 9 meses. Se trata de una relación tan íntima y profunda que nos resistimos a pensar en una madre gestante como si fuera una simple incubadora. Pero ¿de qué manera impacta saber que el hijo que lleva en el vientre no es suyo? ¿Por qué razón la paciente o la persona que está aceptando tener una gestación subrogada, siendo ella la portadora de este bebé, por qué razón ella está aceptando llevar a cabo este proceso? Si la situación es única y exclusivamente económica, como era anteriormente, el impacto para esta paciente realmente es un impacto muy negativo a su salud, porque desafortunadamente en la mayoría de los centros que se realizan las subrogaciones no explican a las mujeres los riesgos que puede tener su propia vida al permitir que esto se lleve a cabo. Como cuáles problemas, como preeclampsia, por ejemplo, que sigue siendo la causa número 1 de muertes maternas, fetales y perinatales. Maternas, dije en primer lugar, porque esta mujer tiene riesgo de muerte. Segundo, puede haber también una hemorragia al momento del nacimiento. Tercero, los bebés pueden tener problemas como síndrome de Down o alguna otra alteración cromosómica, y después no hay quien quiera hacerse responsable de estos bebés.
Esto es hablando de la situación en la que solamente hay una paga de por medio. Si nosotros hablamos, por otro lado, de, por ejemplo, una hermana que decide ayudar a su hermana que nació sin útero, por ejemplo, entonces la situación es muy diferente, porque aquí este bebé va a recibir todo el amor de esta mujer que es su tía, recibirá todo el amor de esta mujer que es su madre y evidentemente del padre también. Y aunque sí puede ser que la tía en algún momento se sienta triste porque no va a tener finalmente a este bebé como su hijo y a criarlo como su hijo, estará feliz de saber que ese bebé estará siempre cerca de ella. Sin duda que hay muchas parejas que pueden contar la felicidad que sienten de poder llegar a ser padres de esta forma, pero también debemos reconocer que esta práctica ha generado bastante polémica. Se trata de una situación bastante compleja en la que se deben tomar en cuenta todos los factores antes de tomar una decisión. Y el tema del que no hemos hablado aún es el aspecto legal. ¿Cuál es la legislación en su país acerca de esta práctica? La gestación subrogada, tal y como informa una fundación intermediaria, es legal en Canadá, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Georgia, Grecia, Reino Unido, Australia e India. En países como India y Ucrania, esta modalidad está permitida para extranjeros y sin una regulación adecuada, los convirtió en destinos de turismo reproductivo, como a veces se le llama. Uno de los pocos lugares conocidos en Latinoamérica por haber permitido la gestación subrogada es el estado de Tabasco, en México. Se trata de un estado en el sureste mexicano que durante más de una década permitió incluso que extranjeros utilizaran este sitio como destino para este procedimiento. Sin embargo, en algún momento el gobierno del estado realizó reformas a la legislación sobre gestación subrogada y eso convirtió este pequeño lugar en foco de atención. ¿Qué fue lo que llevó al gobierno de ese estado a hacer algunas modificaciones a las leyes relativas a la gestación subrogada? Esto es algo de lo que queremos seguir hablando después de una breve pausa. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes de cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Estamos presentando en La Vida Ahora el tema ¿Es la gestación subrogada una alternativa para el creyente en Jesucristo? Un asunto del que seguramente has escuchado. Como hemos dicho, el estado de Tabasco en México es uno de los pocos lugares en América Latina que permite la gestación subrogada. Y aún así, en algún momento se vio obligado a hacer reformas en este respecto. La gestación subrogada se incluyó en el Código Civil del Estado de Tabasco en 1997 en 2 modalidades. Para conocer un poco más acerca del impacto de esta legislación, platicamos con la magistrada Norma Lidia Gutiérrez, quien ha vivido de cerca estos desarrollos. Después de 1997, no es una figura que al momento que se implementó se celebraron muchos contratos y que nos volvimos un referente internacional inmediato para este tipo de procedimientos. Pero sí, con el tiempo se fue conociendo que nosotros teníamos esa figura y entonces se empezó a hacer uso de los mecanismos legales para efectos de este tipo de gestaciones. Esto generó que conforme se fueron conociendo más que se utilizaba este tipo de métodos, pues nos hacemos más famosos como país, por supuesto, con aquellos que querían hacer uso de esta figura, ¿no? Y tener sus bebés por estos mecanismos. ¿Y qué pasa? Pues eso también nos coloca mediáticamente
en una situación en la que, como todo país democrático, pues se emiten diversas opiniones, respetables todas, y entonces eso implica que el Estado empiece también a observar, a condicionar las políticas públicas que van rigiendo sin que el Estado se vea que regresa a no tenerla, ¿verdad? Esa figura es importante citar que aunque polémica, que aunque de opiniones desde el ámbito médico, del ámbito político, del ámbito religioso, del ámbito social, de las ONGs, tuvieron muchas opiniones divergentes en la legislación. Después de esa de 1997, en 2016 se reforma el Código Civil y se pretende con esa reforma dejar claramente establecido de qué manera debe operar, y de esa manera el país ya no estar en esa incertidumbre que ocasionaba a las diversas opiniones. Y una de las cosas que cambió esa legislación de 2015 es que lo que hizo que nuestro país estuviera en la mira mediática y en las opiniones divergentes, y también en opiniones que sí aceptaban con mucha facilidad esta clase de figuras, era precisamente que nos hicimos famosos porque venían muchos extranjeros a Tabasco, a México, a procurar este tipo de mecanismos. El caso de Tabasco no fue diferente al de muchos países y regiones de México mismo. Ante un procedimiento novedoso, con tantas implicaciones legales envueltas y que enfrenta fuertes cuestionamientos éticos y religiosos, ¿qué fue lo que motivó revisar y reformar la legislación existente? Los problemas que se analizaron antes de la reforma fue precisamente el qué pasaría si después del contrato el niño o la niña no reúne los requisitos que el otro anhela, el que contrató. ¿Qué pasaría si desarrolla algún tipo de enfermedad y no lo quieren? ¿Qué pasaría si los que contrataron, que vienen de tan lejos, sufren un accidente y fallecen? ¿Qué hace la persona que fue contratada? Y ese tipo de situaciones no es que no se pudieran resolver con la legislación como estaba, porque finalmente al tocar la puerta jurisdiccional, es decir, al llegar con un juez, el juez tiene que resolver y resolver conforme a derecho la situación que se está presentando. Y teníamos un contrato como tal, y un contrato que, como todo contrato civil, tiene la posibilidad de rescindirse, de terminarse, de hacerse cumplir por fuerza del Estado, de prescindir de alguna cláusula que el juez advirtiera que no era correcta. Y ese tipo de situaciones quedan precisamente en manos del ámbito jurisdiccional, pues el que dice en el derecho qué es lo que debe suceder. Entonces, cada caso tiene su ramificación particular para resolverse. En forma de 2016, pues quedan mejor puntualizados algunos temas que permiten al juez dar más obra de maniobra. ¿Para qué? Para el mismo tipo de problemas que pudieran estar en el común social y que se darán en cada caso. Es cierto que temas como estos generan no solo polémica, sino también muchas noticias infundadas. Sin embargo, también hay casos reales, quizá extremos, pero que deben atenderse, como lo explicó el Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco en aquel entonces. El coordinador mencionó en Televisión Nacional el caso de 2 mujeres gestantes que fueron contagiadas de SIDA y de un ciudadano neozelandés que contrató 4 diferentes madres subrogadas al mismo tiempo. Sin embargo, el caso más sonado fue más bien de carácter burocrático. Una mujer española, soltera, a quien el registro civil le negó el acta de su hija, debido a que el formato no había sido actualizado para incluir los casos de subrogación. Así nos lo explicó la magistrada. Ese caso precisamente, nace la criatura, se hace ese registro, y entonces la mamá, la que contrató, va y quiere registrar a la bebé como suya. Entonces se encuentran, porque así lo contrató, porque así lo permite la ley,
porque no está haciendo nada ilegal. Y entonces cuando presenta el documento dice, pero es que aquí la que dio a luz es fulanita de tal. Y usted pues no es la que dio a luz, entonces ¿cómo que le vamos a registrar? Sí, pero el médico aquí le anotó, de acuerdo al contrato y de acuerdo a esto, los médicos, pues algunos conocedores de este tipo de procedimientos, de aquí le puso como dice el contrato. Ah, no, pues no se lo podemos registrar porque así no es. Y el formato dice otra cosa. Entonces ella hace muchas gestiones en el Estado y pues siempre se encuentra con la misma respuesta. Entonces ella ya acude al tribunal para los efectos de decirle al Estado, ¿no? A través del Poder Judicial, oye, en el Estado tienen ustedes esta figura, dicen que yo puedo hacer esto, ya lo hice, ya cumplí, estoy esperando, tengo la niña, ya está conmigo, aquí está la persona con la que hice el contrato, no hay nada ilegal, pero yo no tengo la culpa de que ustedes tengan legislado de ese modo, pero que no hayan adaptado todo el mecanismo para que el registro y demás situaciones fluya. Entonces, a ustedes no darme mi acta, pues yo no le puedo dar a la niña, no puedo hacer los trámites de un pasaporte. También, al momento de que eso no se hace, es algo bien importante. Todo ser humano tiene derecho a su identidad, es un derecho innato del ser humano. Y pues se lo están negando también, porque el tiempo que va sin registro, porque tú quieres como Estado que la registre a como están tus formatos y estás ignorando esta figura. Entonces eso es violatorio a los derechos de la recién nacida. Me estás prolongando una estancia porque yo vine al país por eso y entonces vine por 3 meses, por decirlo así, o por 1 año para esperar todo este proceso y ya llevo 1 año y casi la niña tiene 2 años o el niño tiene 2 años. Me estás generando un perjuicio económico y tú como Estado me lo procuras porque tienes la figura, permites hacerlo, pero cuando te encuentras algo que no regulaste o que no tienes adaptado, me interrumpes. Una española soltera en un estado del sureste de México, lidiando con problemas legales sobre un caso de maternidad subrogada, es algo que siempre hace ruido. Y no dudamos que tenía el apoyo de la ley. Pero es en casos como estos que no solo en el ámbito cristiano, sino también en el ético, surgen cuestionamientos fuertes en cuanto a dejar demasiado abiertas las puertas. Y entonces ahí pues fue por ese caso que se pone en boga esto, y entonces se advierte que muchos de los procedimientos muchos de los procedimientos de gestación de esta naturaleza eran contratados por extranjeros. La experiencia de Tabasco nos enseña los riesgos que una legislación laxa acerca de un tema tan complejo puede acarrear. Es por eso que el gobierno se vio en la necesidad de regular de una manera un poco más clara quiénes son los que pueden aspirar a este tipo de procedimientos. Lo que sí se quitó es la posibilidad de que los extranjeros hagan uso de esa figura. Y solamente es para personas que no pueden concebir por los medios ordinarios, más que naturales, ¿no? Lo cierto es que si hay una contratación para la gestación, este tipo de situaciones tienen que ser gratuitas. O sea, el tema de esto es ayudar a aquel que no puede, aquella pareja, aquella persona que no va a poder llevar a cabo ese procedimiento porque físicamente no se puede, ¿no? ¿Es la gestación subrogada una alternativa para el creyente en Jesucristo? Queremos seguir conversando acerca de este tema tan importante después de que hagamos una muy breve pausa. Estamos presentando en La Vida Ahora el tema ¿Es la gestación subrogada una alternativa para el creyente en Jesucristo? Un asunto que interesa a todos por los posibles beneficios que representa a parejas que no pueden tener hijos. Las nuevas tecnologías han hecho posible que mujeres que tienen incapacidad para gestar puedan llegar a tener hijos biológicos.
Pero como hemos visto en el caso de la gestación subrogada, no todos están de acuerdo en que esta sea una práctica moralmente aceptable. A nosotros nos interesa de manera particular tener información adecuada para responder a nuestra pregunta en cuanto a si la gestación subrogada es una alternativa para el creyente en Jesucristo. Esta pregunta se aplica tanto a los padres intencionales o comitentes, así como a la llamada madre gestante. Pero no debemos olvidar que también está de por medio lo más importante, el bebé. No debemos pasar por alto que la tecnología no es perfecta. Existen muchos riesgos de los cuales la persona que está interesada en este procedimiento debe ser consciente. Mi sugerencia en este aspecto es que tengan una asesoría muy específica, no solamente con los médicos que realizarán la fertilización, no solamente con los médicos que realizarán la terapia de embarazo para la subrogación, sino también valdría mucho la pena que tuvieran una asesoría con un médico fetal o un médico materno fetal que les dé todas las opciones que ellos deben buscar antes para asegurar en lo posible la salud de su bebé. También los padres deben investigar con claridad cuáles son los riesgos que corre la mujer que tendrá este bebé en el útero, porque por supuesto pueden haber muchos riesgos para esta mujer, y si esta mujer se complica, desde quién correrá con los gastos hasta quién será responsable si la mujer falleciera, por ejemplo, son preguntas que estos padres tienen que contestarse antes del proceso. Hemos escuchado la información relevante que nos han dado las especialistas en nuestro programa La Vida Ahora en este segmento. Volvemos a hacer la pregunta: ¿es la gestación subrogada una alternativa para el creyente en Jesucristo? Como podemos ver, esta pregunta tiene muchas vertientes. Es importante notar que la mayoría de las iglesias no tienen una declaración oficial acerca de la gestación subrogada. De manera extraoficial hay algunas que la permiten, mientras que otras la prohíben o tienen sus reservas. Las enseñanzas bíblicas en cuanto a la práctica moderna de subrogación son más bien de carácter indirecto. No olvide que esta es la primera de 2 partes acerca de este importante y polémico tema. En el siguiente programa queremos abordar la enseñanza bíblica un poco más a fondo, ya que en el caso de los cristianos, la Biblia es el fundamento de nuestras decisiones. ¿Cree usted que la Biblia tiene algo que decirnos acerca de un asunto contemporáneo? ¿Sabía usted que en la Biblia también encontramos algunos casos de maternidad subrogada? Acompáñanos en nuestro próximo programa y gracias por tu amable atención en este día. Si tienes algunas dudas, escríbenos a la dirección que aparece en pantalla y te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad.